¿Se lo puede definir a Milei como un populista de derecha o yo me estoy equivocando? Primero, bueno, ser experto de populismo parece casi un domador de leones, ¿no? O sea, No, uno he leído varios libros en donde usted tiene que... Es una deformación profesional que yo tengo, pero sí, está bien, acepto la presentación. Sí. No sé, primero, populista de derecha y populista de izquierda. Ahora, todos los populismos tienen un núcleo común, que sean de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, protestantes, católicos. O sea, ellos tienen la idea de que la sociedad está dividida esencialmente en dos grupos, lo que ya no es indiferente, pues todos estamos acostumbrados, o no lo sé, yo por lo menos dentro de mi visión del mundo pienso más en una sociedad extraordinariamente plural, claro, también fragmentada, caótica si queremos, cacofónica. No, para el populismo todo se reduce a dos grupos, que son además homogéneos en su interior, y uno es el pueblo puro y el otro es la élite corrupta. Es siempre así. Es una proyección a la vida mundana, a nuestra vida secular, de un imaginario de tipo religioso, es obvio, es la lucha eterna del bien contra el mal, de la pureza originaria contra la historia que corrompe. Esto lo repito miles de veces, pero es lo que vemos en nuestra... Digo nuestra, porque los italianos tenemos una cultura política muy parecida a la argentina, a la latinoamericana en general, porque tenemos una historia en común, una historia religiosa, una historia política. No me meto en esto. Entonces, si es así, bueno, ¿qué se suele pensar en general? Bueno, que el pueblo puro es de izquierda, si es el pobre inmaculado, que es el arquetipo de la pureza. Y entonces, visto desde una perspectiva marciana, bueno, es el proletariado, estamos de izquierda. En cambio, si el pueblo puro es, digamos, un empresariado que está toda vez con el Estado que lo oprime de impuestos y de otros reglamentos, se dice que es populismo de derecha. Bueno, si queremos llamarlos así, pero el núcleo no cambia. El núcleo es un núcleo maniqueo dentro del cual la política se transforma en una guerra de religión, donde yo soy el bien y vos sos el mal. Milei es el pueblo contra la casta. Perón era el pueblo contra la oligarquía. Claro. Bueno, pero uno después se puede dar cambio de lugar. Uno puede decir, a mí me gusta el pueblo contra la casta, no me gusta el pueblo contra la oligarquía. Pero en términos de cultura política no es muy diferente, si debo decir la verdad. Ahora, usted ha escrito enorme cantidad de artículos, un libro, El Papa, el peronismo y la fábrica de pobres, de modo que de esto conoce. Y en estos últimos días ha cobrado relevancia una declaración muy dura que había tenido Javier Milei contra el Papa Francisco, llamándolo el maligno en la tierra. Entonces quería preguntarle por el Papa y la política argentina, el kirchnerismo, primero contra Jorge Bergoglio en ese momento, después fue el Papa Francisco e intentó el acercamiento. Milei llamándolo el maligno de la tierra, y Juntos por el Cambio, que había tenido también posicionamientos críticos cuando el Papa le daba un rosario a Milagro Sala, ¿no? Cuando se daba la mano con Maduro. ¿Cómo ve, cómo juega políticamente la Argentina el rol del Papa y lo que Milei ha dicho? Bueno, es complicado. Mirámoslo desde el lado de Milei y desde el lado del Papa. Muy brevemente. Desde el lado de Milei, bueno, primero yo creo que la calidad de una democracia se mide de la calidad del debate público. Un debate público que se hace a descalificaciones y a gritos. Lo digo como crítico del Papa. Yo he escrito libros para criticar el Papa. Me arruinó bastante la vida, especialmente en Italia, criticar el Papa. Sí. El puntero de Dios, ¿no? El libro El puntero de Dios. El puntero de Dios que acaba de salir. Lo podemos ver la tapa también, ¿eh? Yo soy muy crítico. Soy muy crítico del Papa, pero hay manera y manera, con argumentaciones, no se puede debatir de esta forma. Claro. Al mismo tiempo, tengo que reconocerle a Milei que si lo hace es porque tal vez sea consciente que el Papa en este momento, Perón diría es un plantavotos, digo demasiados, Perón diría sí. Ahora, si lo piensan es increíble y lo digo con total buena fe y digo que la Iglesia Católica Argentina debería ponerse la cuestión. ¿Por qué en un país que tiene 67% de personas que se definen católicas, la aprobación de la Iglesia por parte de la población es el 23%? Tremendo, ¿no? No pasa en ningún lugar del mundo. Si esto pasa es porque la mayoría de las personas
Cuando piensan en la Iglesia argentina, lamentablemente no piensan en su dimensión espiritual, piensan en que es un factor de poder. Y es un factor de poder que especialmente en esta última década, es precisamente esto que trato en este último libro que tuviste la amabilidad, Alfredo, de mencionar. El Papa y la Iglesia argentina y jugaron de forma muy invasiva su forma de... Es una tradición para la Iglesia argentina, para la mayoría de la Iglesia argentina y para el Papa, que representa la tradición nacional católica, nacional popular de la Iglesia argentina. Tenemos el mismo esquema populista que decíamos antes. El pueblo puro son los pobres, porque ellos conservan la pureza originaria de la evangelización. Y entonces es un arquetipo de pureza. El pobre es bueno, es solidario, es patriótico. Y la élite, ¿qué son? Son cipayos, no son nacionales, son antipopulares. Ninguna democracia se puede basar sobre un esquema de este tipo. Claro. Y el Papa jugó este esquema. Entonces, el gobierno de Macri, especialmente, guste o no guste, pero tuvo una oposición por parte de la Iglesia realmente muy agresiva, en nombre de este esquema. Mientras los gobiernos peronistas podían gustar o no gustar, no es que a la Iglesia le gustara todo, pero son luchas en familia. Quiere decir que la Iglesia y el Papa intentaron encauzarlo hacia su raíz nacional católica. Si hay una institución, y me perdonarán, que en cierta medida se lo buscó a Milei, es la Iglesia católica, y hoy está un poco sin relato. Yo creo que hay materia para reflexión acá. Interesantísimo. Karina, bueno, dos temas. Primero, ¿vos cómo lo caracterizás políticamente? Si viene un amigo tuyo de afuera que vive, ¿quién es Milei? ¿Qué representa? ¿Lo comparás con Bolsonaro, con Trump o no? ¿Cómo explicas ese fenómeno? Y la segunda pregunta es si pensás que finalmente es Patricia Bullrich la que va a competir con él en una segunda vuelta. ¿Cómo observás? No por las encuestas, que no les creemos a ninguna, pero sí por tu recorrida en las provincias. Empiezo por la última. ¿Cómo no? Estoy convencida. En el caso de haber un balotaje, va a ser Milei con Patricia. Y Patricia le va a ganar. Principalmente por lo que vos acabás de decir. La percepción que nosotros tenemos en la calle es bastante disruptiva, con algunas encuestas que andan, que parecería ser que hay una tendencia a convencernos que la final es Massa Milei, sí, ¿no? Pero la verdad, nosotros vemos las medidas desesperadas que tenemos hoy mismo de Massa con el plan Platita, y ya te digo que es una cosa totalmente desbocada, en donde estamos tomando la autopista para la hiperinflación con un riesgo altísimo, porque eso significa que va a quedar más gente fuera del sistema. ¿Qué determina o qué pienso? Que va tercero, que está muy claro que va perdiendo. Sí. Si no, no tendría que tomar estos manotazos de desesperación, totalmente agarrando la plata, la maquinita, haciendo todo lo contrario, que si vas a ganar, serías un poco más cauteloso. Con respecto a Milei, hoy es un candidato que ha irrumpido en la política argentina buscando, y creo que hay que ver el desenlace que va a tener el 22 de octubre, y si hay un balotaje en noviembre, en cómo impacta eso que él ha logrado contener de una sociedad que vive un malestar de producto de un populismo, ¿no? Y creo que esas son las consecuencias que traen todos estos años de un populismo que erosiona las instituciones, los valores, la ley, la norma, y en donde el vale todo implica que podamos tener un tipo que te agrede permanentemente y sin embargo tenga una aceptación en la sociedad, que si lo hiciera yo estaría totalmente cancelada. Y en ese aspecto a mí me parece que lo que tenemos que hoy que mirar en una etapa donde las propuestas, las ideas son la concentración de esta etapa de la campaña, ¿qué tiene para ofrecer este tipo de candidatos que aparecen y surgen en diferentes lugares del mundo? Interesantísimo, interesantísimo. Yo le prometí que Débora Plage nos iba a contar detalladamente qué pasó hace menos de una hora, 2 horas, allí en el gran acto que le organizó Luis Barrionuevo
a Javier Milei, donde decían que también colaboraron otros dirigentes sindicales, pero no estuvo, por lo que tenemos entendido, no estuvo presente ninguno de esos dirigentes, más allá de que se hizo en el predio que maneja tal vez el más casta de todos los dirigentes sindicales de la historia argentina, como es Armando Cavalieri, que hace más de 40 años que dirige el sindicato. Pero Débora Plager se lo va a contar en detalle y vamos a ver la intimidad de ese acto, qué es lo que pasó en el acto. Bueno, efectivamente, no estuvo Barrio Nuevo. Barrio Nuevo es el mismo que hace, creo que 3 meses, nada más, había dicho que el candidato de él era Guado de Pedro. Sin embargo, ahora en esta vuelta de campana que hizo, bueno, está haciendo campaña por Javier Milei. Javier Milei reconoció sus reuniones con Barrio Nuevo, reconoció que Barrio Nuevo le ofreció fiscalización para la elección del 23 de octubre. Lo más llamativo e impactante de este acto que, bueno, tenía la intención de recaudar fondos, algunos dicen que cada una de esas sillas costaba 200.000 pesos, es que lo que se cantaba ahí, vos dijiste, ese predio pertenece al más casta quizás de todos los dirigentes sindicales, se cantaba la casta tiene miedo, una cosa increíble. Barrio Nuevo se excusó, dijo que estaba en Mar del Plata, que por eso no podía concurrir, en realidad lo que se sabe es que no quiso ir para justamente no perjudicar al que ahora es su candidato, Javier Milei, y no tener esa foto de Milei abrazado a Barrio Nuevo que iría en contra del discurso anticasta que tiene Milei. Ahora, fíjate, y me gustaría, después sería muy interesante ver qué opina Lori Sanata de esta frase de Javier Milei vinculada con el populismo y con un dirigente como el que vamos a escuchar, a quien él califica como el primer populista de la República Argentina. Lo escuchamos. Desde nuestra posición, la decadencia argentina, que arrancó hace poco más de 100 años con el primer populista llamado Hipólito Yrigoyen, que contaminó de socialismo la Argentina y que como a un sapo nos pusieron a hervir y están ahora matando al país directamente. Bueno, el primer populista fue Hipólito Yrigoyen. Mira, justo un dirigente sindical que también se reunió hace muy poquito con Milei, me decía que le llamó la atención en esa reunión privada la obsesión que tiene permanentemente de denostar al radicalismo, ¿no? Y este coqueteo que tiene Milei con un sector del peronismo. Así que después sería interesante ver la perspectiva que tiene sobre esto Lori Sanata. Y hablando del ofrecimiento que le hizo Barrio Nuevo a Milei para fiscalizar en la elección del 23 de octubre, fíjate lo que decía Milei respecto de este tema, porque decía, si fiscalizamos bien, ganamos en primera vuelta. Si de acá al 22 de octubre mejoramos nuestra fiscalización y si logramos que más gente vaya a votar, no les quede ninguna duda que vamos a tener un viva la libertad, carajo, en primera vuelta. Bueno, y después vinieron los nombramientos eventuales en un futuro gobierno. Y lo que dijo es que finalmente Emilio Campo, el autor del libro, junto con Nicolás Kachanowski sobre la dolarización, del cual Milei toma muchas de sus ideas, va a ser el presidente del Banco Central. Del presidente del Banco Central que él dijo quiere cerrar, pero algunos de sus colaboradores dicen que eso es tan solo un eslogan de campaña. Así lo anunciaba. Y hoy, frente a las dudas que ponen y demás, quiero que conozcan a quien va a ser el presidente del Banco Central de la República Argentina y que lo va a cerrar, el doctor Emilio Campo. La historia te va a recordar como el que terminó de asesinar la inflación. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, es un eslogan de campaña, dinamitar el Banco Central. Acaba de designar a quien será el futuro presidente del Banco Central si él llega a la presidencia. Uno de sus colaboradores más cercanos dijo efectivamente que eso no era posible, sino que había sido un argumento para atraer votantes. Bueno, veremos. Lo más interesante me parece a mí, escuchemos esto que yo te comentaba respecto de la casta tiene miedo, dicho en este acto sindical organizado nada menos que por Luis Barrio Nuevo.
increíble, surrealista, que se cante en este predio y organizado por dirigentes sindicales que llevan más de 30 años en cada uno de sus gremios, algunos con prontuario. La casta tiene miedo. Ahí estaba verdaderamente la casta. Justamente de la relación de Barrio Nuevo y Milei hablaron, bueno, dos de los dirigentes opositores más importantes. Uno de ellos, el expresidente Macri, que estuvo aquí anoche con nosotros y decía esto, ¿no?, sobre la relación de Barrio Nuevo con Milei. La Libertad. Recién usted habló de enfrentar a las mafias y en ese sentido le quería preguntar por el vínculo de Milei con Barrio Nuevo. Eso es, la verdad, es difícil de explicar, muy difícil de explicar, porque si vamos por un cambio, que se nombre, que se diga, que puede ser el ministro de Trabajo de él, alguien que, no sé, estuvo en todo este periodo de decadencia. Debe faltar solamente estar con el hombre araña, Barrio Nuevo, no sé, con todo el mundo estuvo. Bueno, y para cerrar, la visión de Patricia Bullrich, que es distinta, le da una vuelta de tuerca a el vínculo de Barrio Nuevo con Milei. Explica por qué Barrio Nuevo se acercó a Javier Milei. Milei está un poquito ingenuo, pensando que Barrio Nuevo y todos estos señores que manejan el poder, el dinero y la plata hace años, le van a dar algo nuevo. Y la verdad es que lo van a enterrar en el status quo de la Argentina. El juego con el apellido, le va a dar algo nuevo. Sí, barrio nuevo le va a dar. O barro nuevo, muy bueno. Bueno, de Loris, ahí estaba sí, atenta Débora. Porque Milei habló del populismo y el primer populista para él es Hipólito Yrigoyen en la Argentina, ¿no? Es interesante esto. Antes déjenme decir que miren las cosas de la vida. Yo estudio la figura del pontífice hace mucho tiempo como historiador profesional. Armando Cavalieri, Barrio Nuevo, han sido muy vinculados. A ver, claro, por supuesto. Le cuento una anécdota también, que es un poco divertido también, ¿no? Sí. En la noche, la anterior vez que me invitaste, Alfredo, sí. El otro invitado era Barrio Nuevo. Ah, sí, miró. Se me acercó, me cayó muy simpático en realidad, tengo que admitir, me pareció un señor muy... Y se me acercó, era un momento en que yo estaba criticando al Papa como siempre, entonces estaba un poco... se me acercó mucho, yo soy muy amigo del Papa Francisco, me dice. Y ahora Milei, que lo ataca tan fuerte al Papa, claro. Yo supongo, dejando de lado de la broma, supongo que esté buscando un acuerdo para relajar el mercado del trabajo y se agarra de donde puede. Esta es mi imagen. Pero, a ver, Yrigoyen, aparte que para mí el problema de Argentina no es tanto quién ha sido el primero, el problema es quién será el último. y estamos en eso todavía. Pero aquí hay un malentendido. Yo no estoy bastante de acuerdo que Yrigoyen fue un líder que corresponde a los rasgos del populismo. Es un cóctel de radicalismo, si queremos, el más populista de la historia del radicalismo. Seguro. La causa para él era una idea espiritual de nación que excluía a lo demás, quien no pertenecía. De manera que esta lógica pueblo-antipueblo que existía en ese específico radicalismo era típica del populismo. Pero yo sospecho, pienso mal, que Milei está pensando que era populista en otro sentido. O sea que fue el primero que adoptó políticas de interventismo estatal en la economía. Claro. O sea, la visión del mundo que yo escucho en el candidato Milei está toda basada en la dimensión económica. No existe otra cosa en la tierra que sea la economía. Claro. Y yo le digo sinceramente que yo en el plano económico, aparte de algunas cosas que no me gustan, no las vamos a mencionar aquí, pero no tengo nada en contra del programa de Milei. Me encanta, yo quiero una economía abierta. Argentina tiene una de las economías más cerradas del mundo. Seguro. Viene de 20 años de locuras económicas y se ven los resultados. De manera que la realidad... y yo admiro mucho a los economistas que lo asesoran a Milei, son excelentes economistas. Así que, bien, hasta aquí llegamos. Pero el populismo no es simplemente el populismo económico. Claro. Y por eso lo vemos, su programa... Él no admitirá nunca que él está adoptando estrategia populista, porque piensa que él no es un populista económico, y no lo es. Claro. Pero es populista en el momento en que está adoptando la más vieja estrategia del mundo. No será la motosierra, otros usaron la escoba, pasó de todo en la historia, lo vimos miles de veces.
los puros contra los malos. Pero la política esto no garantiza estabilidad, no garantiza diálogo, transforma, repito, en guerra de religión el debate político, fisiológico, y al final tampoco la liberalización económica. Y la confrontación con la prensa, ¿no? Que parece también una constante, hablando de la libertad, siempre, ¿no? Siempre. Es siempre. otro rasgo constitutivo. Cada uno tiene su sinarquía internacional. Karina, ¿por qué crees que Milei hace el eje en el radicalismo? Bueno, ¿Es menos cierto? mal que me preguntás porque tengo que volver al comité. Si no digo algo... No, a ver, me parece que hay como concepciones del populismo, de lo que fue el populismo en el siglo pasado, de lo del populismo que estamos hablando hoy o que podemos ver hoy, y que principalmente a mí lo que me llama la atención es... Irigoyen fue el primer presidente elegido con el voto libre. Y también vemos... en varias veces y oportunidades a Milei decir y usar de punching ball a Alfonsín, ¿no? Como uno de los personajes más desdeñables para él. Sí. Entonces, el problema lo tiene con la democracia, porque Alfonsín recuperó la democracia. Entonces yo lo que veo es que tiene un problema con el sistema democrático de elección y de gobernabilidad, porque claramente está atacando, no al radicalismo, a dos actores fundamentales que han forjado principalmente el sistema democrático de la Argentina y que lo vamos a seguir haciendo con Patricia Bullrich, sin duda. Interesantísimo la mirada, interesantísimo. Y es cierto que está rodeado de algunos personajes que son directamente antidemocráticos, ¿no? Algunos admiradores de Videla, admiradores de Pinochet. El otro día lo contamos, Nicolás Márquez, fue el día del golpe de Estado, el 11 de septiembre, se cumplían 50 años.